Segundo, himno del departamento de Boyacá. Tercero, himno de la ciudad de Paipa. Cuarto, palabras de bienvenida, doctor Benedicto Velasco, director del curso. Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, de su junta directiva, del comité organizador del curso y de mi nombre propio, les queremos dar la más cordial bienvenida al departamento de Boyacá, a la ciudad de Paipa y a este curso internacional de cáncer gastrointestinal y condiciones premalignas. Estaremos tratando aspectos sobre la etiología, la epidemiología, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento de estas enfermedades tan importantes en nuestro medio. Estamos interesados, además, en generar nuevas inquietudes con el fin de crear un programa de registro de cáncer gastrointestinal en el departamento de Boyacá. A nuestros profesores de Colombia, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por compartir los conocimientos, por transmitírnoslos a nuestros invitados internacionales, doctor Iván Ramos de Panamá, doctor Manuel Aguilar de Costa Rica,
Dr. Takeshi Nakajima de Japón. Gracias por aceptar visitar nuestro país y sobre todo gracias por convertir a Paipa y a Boyacá en su casa durante este fin de semana. No es más por ahora, declaro formalmente inaugurado el curso. Invito a los presidentes de la primera sesión de la tarde para dar comienzo a las conferencias. Les ruego ser puntuales con el tiempo para que podamos terminar de acuerdo con lo programado. Gracias. La primera conferencia de la tarde se titula Epidemiología del cáncer gastrointestinal. Será dictada por el doctor Hugo Otálora. Él es médico cirujano de la Universidad Industrial de Santander, médico internista del Hospital Militar de la Universidad Militar de Nueva Granada de Bogotá. Es especialista en gastroenterología del Hospital Militar Universidad Militar de Nueva Granada de Bogotá. Actualmente es gastroenterólogo en la ciudad de Tunja, en el Hospital San Rafael de Tunja, y es docente de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Doctor Otálora, tiene la palabra. Muy buenas tardes, para agradecer la presencia de todos los invitados extranjeros y nacionales y los asistentes al curso. Vamos a iniciar. Agradezco la deferencia de la Asociación Colombiana de Gastroenterología para permitirme iniciar con esta charla. Y quiero mostrarles las fuentes de información que he utilizado para esta conferencia. En realidad, hoy en día existe Globocan, que es un registro internacional muy importante que ha venido creciendo cada día. Hacen parte de él 184 países y utiliza la información de diversas maneras, analizándola en grupos y analizándola incluso por ciudades. Las estadísticas del DANI, el registro poblacional de Cali y algunos datos personales. Vamos a hablar en términos de incidencia, casos al año, prevalencia, casos en 5 años, tasas, casos por 100.000 habitantes, tasas ajustadas por la edad. Este es un gráfico muy pesado que he resumido aquí para una población calculada en el año 2008 de 6.773 millones con 3.358 millones de con 3.414 millones de hombres y 3.358 millones de mujeres. Se presentan anualmente cerca de 12.661.000 casos, de los cuales corresponden casi el 50% con una mayor proporción en hombres, 6.617.000 contra 6.044.700. El riesgo de tener cáncer antes de los 75 años en total es de 18.6%, pero para hombres es del 21.1% y para mujeres del 16.5%. ¿Qué tantos mueren de esos 12 millones? Mueren 7 millones y medio, una tasa de 105.6 por 100.000, con una mayor proporción de hombres que de mujeres. 4.219.000 hombres, 3.345.000 mujeres, para una
tasa de 127.9 por 100.000 en hombres y 87.2 por 100.000 en mujeres. El riesgo de morir de cáncer está alrededor del 11.1% para hombres, un poquito más que para las mujeres. Esto nos da una prevalencia a 5 años de 28 millones, casi 29 millones. Algunos dicen hoy debemos estar por los 30 millones y la gran mayoría son mujeres, 15.288.000. Eso plantea un gran esfuerzo a las instituciones de salud. Los diferentes órganos que presentan cáncer, podemos decir que el ranking más de cáncer, de los cánceres más frecuentes en el ser humano es este, diferente para hombres y mujeres. Y aquí vamos entrando en el tema, mostrando que los tumores del tracto digestivo están dentro de los primeros. Y no están muy lejos los demás tumores del tracto digestivo, como el de esófago, por ejemplo. El registro poblacional de cáncer de Cali mostraba para el año 1997 estos datos, en los cuales vemos la incidencia importante de los cánceres del tracto digestivo. Sin embargo, todos sabemos que la mayor incidencia está en el cáncer de páncreas, de próstata y en el cáncer de cuello uterino. El cáncer plantea una problemática que no es solamente la mortalidad, sino también la pérdida de calidad de vida, que se ha calculado en 169.3 millones de años de vida saludable perdidos por cuenta del cáncer en este año. Y estos son los tumores que explican la mayoría, entre el 18 y el 50% de esta pérdida de años de vida. El cáncer se presenta de diferente manera en los diversos países y las diversas regiones del mundo. En esta gráfica se quiere mostrar que la mayor incidencia tanto para hombres como para mujeres está en los países desarrollados. Ahí podemos observar, nosotros nos encontramos en el término medio, pero de esta gráfica quiero que se lleven a la casa esta información, y es cómo el cáncer ocasiona una mortalidad casi que igual en los países desarrollados que en los países no tan desarrollados. Esto nos habla de la letalidad del cáncer en los países no desarrollados, lo cual puede tener que ver mucho con la forma en que los gobiernos o los países abordan la problemática del cáncer. Las tendencias en general pues, han estado cambiando en los últimos años, y para los países que tienen registros en forma continuada tenemos estos datos. Aquí tenemos a Dinamarca, Finlandia y Noruega y Suecia, en la cual se observa de todas maneras un incremento en la incidencia de todos los tipos de cáncer, pero observemos la mortalidad. Francia, Irlanda, Reino Unido, también la misma característica, una disminución de la mortalidad. El caso de Francia realmente yo no tengo la explicación, espero que en el transcurso del curso en alguna conferencia nos ayuden los demás países. Pero en general, en estos países una disminución de la mortalidad. El cáncer en general, aquí tenemos el gráfico que nos muestra cómo se presenta en el ranking que mencionábamos antes. Entonces tenemos el cáncer de mama en primer lugar, después próstata, pulmón y los del tracto digestivo casi seguidos.
colorectal, estómago, hígado, y no está muy lejos el esófago y tampoco el páncreas. Pero aquí nuevamente hablamos de las características de estos tumores en el sentido de que la incidencia y la mortalidad cambian mucho en los diferentes tipos de tumores, mostrando que para algunos, por ejemplo, el páncreas y el esófago, existe un mayor nivel de letalidad. Esta es otra forma de mostrar datos similares, en la cual podemos ver el cáncer de colon, el cáncer gástrico, el de esófago, el de hígado en cuanto a su incidencia y los datos en cuanto a su mortalidad. Esto nos deja una prevalencia global que finalmente deja dentro de los tumores del tracto digestivo al cáncer de colon como los de mayor prevalencia. Aquí discriminamos entre hombres y mujeres para comparar los diferentes tumores que los aquejan. Insistimos hasta el cansancio la característica importante de que los tumores, de ciertos tumores como el de pulmón, tienen una mortalidad que se acerca mucho a la letalidad, a la incidencia, lo cual nos deja un número de casos menor como se observa en las prevalencias. Entonces, el esófago es la causa más común, es la octava causa más común de cáncer. Vamos a hablar por órgano, vamos a hablar de esófago, vamos a hablar de estómago y de colon. 481.000 nuevos casos de cáncer, es la sexta causa de muerte por cáncer y más del 80% de las muertes ocurren en los países en vías de desarrollo. Los tumores del esófago son epiteliales, está bajando la incidencia del carcinoma escamocelular y está aumentando la del adenocarcinoma, y esta presencia de este tumor está por encima de los 45 años. Sin embargo, observemos que el 60% de los tumores del esófago se encuentran después de los 65 años. En los Estados Unidos tiene una incidencia de 5.8 por 100.000, pero es más común en ciertas poblaciones como las de negros e hispanos, y existe en los Estados Unidos un riesgo de tener un diagnóstico de cáncer de esófago del 0.5% a lo largo de la vida. Por lo tanto, la sobrevida también es menor en ciertos grupos como en negros, y es mejor la sobrevida en mujeres blancas. La mayoría de los tumores de esófago escamocelular están en los países en desarrollo, un alto porcentaje, 80%, y existe como una diferenciación en la incidencia de los tumores del esófago a nivel mundial. Observemos que es de alta incidencia en unas regiones del mundo del globo terráqueo conocidas como el cinturón del cáncer esofágico, intermedia en algunas regiones, incluyendo la región oriental de Sudamérica, Paraguay, sur de Brasil y norte de Argentina. Es notable que en las áreas de baja incidencia, como los demás países, que serían Estados Unidos, Europa, pero el predominio es en hombres, y en las áreas de alta incidencia casi no se nota este predominio en hombres. Bien. Entonces, baja incidencia el del escamocelular en occidentales y en algunas partes de Asia. Se ha notado un aumento del adenocarcinoma del esófago distal en Estados Unidos, en los países desarrollados. Y con respecto a la etiología, tenemos toda esta cantidad de posibilidades que se han esbozado, algunas con
datos ya probados y datos que incluso en este curso se van a mencionar, como por ejemplo los temas de metilación relacionado con las dietas. Para notar que algunas actividades son preventivas del cáncer escamocelular, el consumo de selenio, de zinc, de folatos, y definitivamente el colesterol, la proteína animal y la vitamina B12 aumentan la incidencia del adenocarcinoma. Hay mucha información al respecto de las posibilidades del diagnóstico y de la causalidad de los tumores de esófago. No voy a detenerme realmente, pero se habla de alteraciones en la expresión del RNA, alteraciones cromosómicas, polimorfismos genéticos, que se explican mediante teorías como procesos progresivos que van progresivamente, que tienen que ver con la muerte celular programada, con el crecimiento autónomo de las células, la atenuación de vías antiproliferativas. Casi cada una de estas explicaciones tiene que ver con la presencia o no de algún gen o de algún riesgo que se puede identificar en ciertos grupos de población. El esófago a nivel mundial, ya habíamos visto algo relacionado con la frecuencia mayor en los países, por ejemplo, en el África, en el Asia, y observemos la letalidad. Casi todos los pacientes con cáncer de esófago se mueren. Aquí tenemos la incidencia. Hay países en los cuales se está incrementando, y parece que, teniendo en cuenta la presencia de el consumo del cigarrillo, por ejemplo, para el cáncer del esófago escamocelular tiene mucho que ver. En cambio, para el cáncer, para el adenocarcinoma no se le ha demostrado mucha relación, y sin embargo en las poblaciones en las cuales está aumentando el cáncer del esófago parece que sí tiene que ver el consumo del cigarrillo. Seguimos con las tendencias. Bien. Ahora vamos a hablar del cáncer gástrico. Cáncer gástrico lo padecen anualmente cerca de 1 millón de personas. Es la cuarta causa más común de cáncer, después de pulmón, mama y colorectal, y la mayoría en países en vías de desarrollo. Aquí tenemos las diferentes áreas geográficas en las cuales se presenta y con esa incidencia, observando que algunos países, como los países menos desarrollados, presentan una incidencia definitivamente mucho mayor. Pero observemos la China, y aquí tenemos el gráfico que muestra la incidencia con referencia a la mortalidad. Nuevamente, el dato que mencionaba antes, los países desarrollados que presentan este tipo de tumores digestivos tienen, si bien es cierto, una incidencia alta, como en Japón, pero en el este de Asia, pero la mortalidad no es tan alta en relación con la incidencia como los demás países en vías o sin desarrollo. Talora, 3 minutos. Bien, estas son las tendencias para el esófago, para el cáncer del estómago. Observamos que hay una tendencia a la disminución, especialmente en el Japón. En cuanto al cáncer colorectal, es el tercero más común en hombres, el segundo en mujeres, y es casi lo contrario, el 60% ocurre más en países desarrollados. Ahí tenemos los países y las regiones más que presentan el cáncer colorectal con más frecuencia,
Nosotros nos encontramos en un área intermedia de incidencia de cáncer colorectal. La mortalidad usualmente es menor en las mujeres, excepto en algunas áreas del Caribe, y aquí tenemos el dato de la comparación entre la incidencia y la mortalidad para ver el fenómeno de la letalidad que ocurre en nuestros países. Este es el gráfico que nos muestra las tendencias del cáncer colorectal. Bien. Aquí tenemos un gráfico que discrimina diferentes áreas en las cuales se han hecho estudios epidemiológicos y en la cual muestra que definitivamente los países y las regiones con más alto desarrollo lo presentan con mayor proporción. Esta es una continuación y aquí estamos los países latinoamericanos. Estas son las tendencias para el cáncer de colon. Observen la disminución en estos países que son países desarrollados. Bien, como quería traer algo de lo nuestro, entonces aquí tenemos la mortalidad de cáncer en Colombia en el año 2011. Observen, he subrayado en amarillo las regiones que más presentan incidencia de cáncer en Colombia, y si la observamos con detenimiento, en conclusión podremos sacar que son las áreas andinas. Esto es para el año 2011, eso es un dato que ya se ha mencionado todo el tiempo, pero pues quería mostrarlo para ver que efectivamente está ocurriendo. Y en el departamento de Boyacá también tenemos esta gráfica similar en la cual observamos que subrayé los países, los pueblos, los municipios que más frecuentemente presentan enfermedades neoplásicas en su mortalidad, y encontramos un dato similar. Los municipios como Puerto Boyacá, como de clima medio y caliente que tiene Boyacá, generalmente presentan menos cáncer gástrico. Hay unos municipios que son muy pequeñitos, pero tienen una alta incidencia de cáncer gástrico en Boyacá, como Firavitoa, Floresta, muy cercanos aquí a esta región. Hay por ejemplo un municipio como Tasco que presenta 4 casos de cáncer gástrico, que presentó 4 casos de cáncer gástrico en ese año, para una totalidad de 48 casos, 48 mortalidades. Bien, esta gráfica es de mi consultorio en 10 años. Se han identificado 133 casos de cáncer en la vía digestiva alta, y observamos que la mayoría de los casos están localizados básicamente en el esófago distal, en la región del cardias, en el cuerpo gástrico. Esa es la distribución de la población que se encontró en el consultorio en 10 años, para un total de unas 8.000 endoscopias. Bueno, en conclusión, existe una tendencia afortunada a contar y registrar la epidemiología del cáncer. Se me olvidaba contarles que desde el año 2012 se está intentando crear
un sistema para